Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La llegada de Cenk Torun al set, con un gran paquete de regalo en la mano, no pasó desapercibida para nadie. El envoltorio, de colores vivos y con un lazo llamativo, captó de inmediato la atención de todos los presentes. Las miradas se dirigieron hacia él, y en cuestión de minutos, comenzaron las especulaciones. Algunos miembros del equipo comentaban en voz baja a quién podría ir destinado el paquete. Las primeras teorías apuntaron directamente a Mahasin. El ambiente se llenó de curiosidad. El gesto de Cenk coincidía con un día de grabación especialmente animado. Sin embargo, su expresión mantenía cierto misterio, sin dar pistas sobre el contenido o el destinatario. Las cámaras que habitualmente captan el movimiento en el set no dejaron pasar la oportunidad de registrar la escena. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Los comentarios se multiplicaron. El regalo se convirtió en protagonista inesperado del día. En las horas posteriores, la historia tomó fuerza fuera del set. Fans y seguidores de la pareja comenzaron a debatir sobre el posible significado del gesto. Algunos aseguraban que se trataba de un cumpleaños o un aniversario. Otros preferían pensar en un detalle espontáneo, sin una fecha especial de por medio. Las suposiciones iban en todas direcciones. La incertidumbre era total. La llegada de Mahasin al set, al día siguiente, encendió aún más las especulaciones. Ella apareció con un ramo de flores frescas en la mano, con tonos pastel y aroma dulce que impregnó el ambiente. El gesto fue interpretado como una respuesta directa al paquete del día anterior. La prensa no tardó en unir ambos acontecimientos. La narrativa estaba servida. Las coincidencias se volvían imposibles de ignorar. Los reporteros especializados en noticias del corazón comenzaron a recopilar las imágenes y testimonios. La posibilidad de que estos intercambios fueran una señal de acercamiento sentimental ganaba terreno. Las fotos de Cenk con el paquete y de Mahasin con las flores empezaron a aparecer juntas en titulares. El público recibía ambas escenas como capítulos de una misma historia. La especulación alcanzaba un nuevo nivel. En redes sociales, los seguidores más fieles analizaban cada detalle. Algunos comentaban que el color de las flores coincidía con el lazo del paquete. Otros señalaban que las sonrisas de ambos en sus respectivas llegadas parecían más amplias de lo habitual. La interpretación se mezclaba con el deseo de confirmar una historia romántica. El debate se volvía cada vez más entusiasta. La tensión mediática crecía. El equipo de producción del set, acostumbrado a trabajar bajo la atención del público, se mostró discreto. Ninguno de los presentes quiso confirmar ni desmentir las versiones que circulaban. Esta falta de información oficial solo reforzó el misterio. La ausencia de declaraciones directas funcionaba como un combustible para el rumor. Cada silencio era interpretado como una pista. El juego de adivinanzas continuaba. Mientras tanto, las revistas del corazón dedicaban páginas completas a los gestos de la pareja. La historia del paquete y las flores ocupaba un lugar destacado entre las noticias de la semana. Los lectores se detenían en las imágenes, intentando descifrar significados ocultos. La combinación de fotografías, testimonios y conjeturas generaba una narrativa casi cinematográfica. La intriga estaba asegurada. Algunos programas de televisión, especializados en entretenimiento, llevaron el tema a sus tertulias. Panelistas y presentadores comentaban las posibles motivaciones detrás de los regalos. Para unos, se trataba de un intercambio cargado de simbolismo. Para otros, no era más que una muestra de cortesía entre compañeros de trabajo. El público, como siempre, se dividía entre el escepticismo y la ilusión. La historia ganaba tiempo en pantalla. Las imágenes del paquete en manos de Cenk y las flores en manos de Mahasin se repetían en bucle. El contraste entre ambos gestos parecía encajar perfectamente en la narrativa romántica que circulaba. Los gestos, aunque sencillos, adquirían un peso mediático inesperado. La repercusión superaba cualquier expectativa inicial. Los comentarios no cesaban.
La historia seguía viva. Algunos usuarios de redes comenzaron a crear montajes fotográficos con ambas escenas. En pocos días, circulaban imágenes editadas con corazones y mensajes alusivos a un romance. El contenido se compartía miles de veces. La línea entre la especulación y la creación de una historia ficticia se volvía cada vez más difusa. La cultura digital alimentaba el relato. La viralidad estaba asegurada. Mientras tanto, Cenk y Magazine mantenían silencio absoluto sobre el tema. Ninguno de los dos hizo referencia directa a los regalos en sus redes. Esta ausencia de confirmación alimentaba aún más la curiosidad. Los seguidores interpretaban el silencio como una estrategia. La expectación se mantenía alta. Cada nueva aparición pública era observada con lupa. Los medios más sensacionalistas comenzaron a sugerir que los regalos podían ser parte de un ritual entre ambos. Algunos afirmaban que no era la primera vez que se intercambiaban detalles en fechas, sin motivo aparente. Sin pruebas concretas, la especulación se mantenía en el terreno de la sospecha. Sin embargo, la repetición de la historia en distintos formatos consolidaba la narrativa. El rumor adquiría fuerza propia. En el entorno del set, las reacciones eran variadas. Algunos compañeros de trabajo restaban importancia al episodio, asegurando que eran gestos de amistad. Otros, con tono más intrigante, preferían no opinar. La neutralidad en las declaraciones contribuía a la ambigüedad general. En ausencia de una versión oficial, cada uno construía su propia teoría. La incertidumbre persistía. Los paparazzi, conscientes del interés que generaba el tema, comenzaron a seguir de cerca cada movimiento de la pareja. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, se registraba con detalle. Las fotos más recientes eran analizadas en busca de señales de continuidad en los gestos afectivos. La presión mediática aumentaba. El interés no disminuía. A medida que la historia se prolongaba, aumentaba también el número de seguidores que pedían una confirmación. Algunos incluso dirigieron mensajes directos a los protagonistas, solicitando aclaraciones. Sin embargo, la falta de respuesta mantenía el misterio. La ausencia de certezas resultaba más atractiva que cualquier confirmación. Más tanto. El relato se mantenía intacto. Las coincidencias temporales entre los regalos reforzaban la sensación de un diálogo no verbal entre ambos. El paquete y las flores se convirtieron en símbolos dentro de la narrativa popular. Estos objetos, simples en apariencia, adquirían un valor emocional amplificado por la atención mediática. El simbolismo reemplazaba a la información objetiva. La historia tomaba forma por sí sola. Incluso en foros internacionales de fans, se discutía el tema Pantone. Las imágenes habían traspasado fronteras y llegaban a audiencias que quizá no seguían de cerca la carrera de los protagonistas. El interés por la historia superaba el contexto local. Las interpretaciones se adaptaban a cada cultura y cada idioma. El fenómeno crecía en alcance. En alcance. En los días siguientes, cualquier publicación en redes de Cenk o Magazine se analizaba minuciosamente. La búsqueda de pistas se extendía a todos los ámbitos de su vida pública. Un simple emoji o una frase ambigua se convertían en motivo de debate. La atención sobre ellos alcanzaba un nivel pocas veces visto. El episodio de los regalos seguía marcando la pauta. El impacto de la historia se reflejaba también en el incremento de menciones y búsquedas relacionadas con sus nombres. Los motores de búsqueda registraban picos inusuales de actividad. La curiosidad del público generaba un efecto de retroalimentación constante. Cuanto más se hablaba del tema, más crecía el interés. La dinámica parecía no tener fin. Algunos críticos de la prensa del corazón destacaban que este tipo de historias mostraban el poder de la narrativa visual. Sin una sola palabra de los protagonistas, se podía construir un relato completo. Las imágenes y los objetos se convertían en piezas centrales de la trama. El silencio se transformaba en protagonista. La audiencia participaba activamente en completar la historia.
En definitiva, lo que comenzó como un gesto sencillo se convirtió en uno de los episodios más comentados de la temporada. El paquete y las flores pasaron a formar parte de la memoria colectiva del entretenimiento reciente. El misterio que rodea estos gestos parece garantizar que la historia seguirá siendo mencionada en el futuro. Por ahora, el interés no se apaga. La expectación continúa. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.